En primer lugar, os damos las gracias por acompañarnos un día más a esta jornada que se presenta muy emocionante. A partir de este momento damos comienzo hoy sábado día 27 a la segunda jornada del cuarto Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido. Con una extensa relación de ponentes y en el ecuador de esta cuarta edición vamos a continuación a sumergirnos en un amplio abanico de temas que no nos van a dejar para nada indiferentes. Ufología, parapsicología, el poder de la mente, teorías conspiratorias, todas ellas tendrán su hueco a lo largo de la jornada de hoy. Iniciamos un nuevo viaje dentro de este periplo alrededor del mundo y os invito a todos a que nos acompañéis nuevamente a lo largo de esta ruta a lo desconocido. Etapa 4. Bahía de Santa Lucía, Río de la Plata. Salida el 27 de diciembre de 1519. Llegada el 11 de enero de 1520. Continúan el viaje costeando hacia el sur, hasta que entran en el Río de la Plata. A este lugar había llegado tan solo 3 años antes Juan Díaz de Solís, con una expedición que también tenía la misión de encontrar un paso al otro lado de América. Pero aquí los indios asesinaron, descuartizaron, asaron y devoraron al propio Solís y a otros de sus compañeros, retornando a España el resto. Magallanes alberga la esperanza de haber encontrado el ansiado paso, de modo que exploran concienzudamente el Río de la Plata e incluso el río Uruguay durante un total de 22 días. Alcanzamos el ecuador de este cuarto congreso. Abrimos nuestro ciclo de conferencias correspondiente a la jornada de hoy con un ponente de excepción. Nacido en Aranda del Duero, se gradúa por la Universidad Complutense de Madrid. Enrique de Vicente, tras graduarse, se traslada a Utrecht para asistir a un seminario sobre parapsicología. En 1980 ingresó en la Parapsychological Association, compartiendo sus opiniones con otros creyentes de la parapsicología. En 1990 funda la revista Año Cero junto a Javier Sierra, de la que fue su director hasta el año 2015. Periodista y escritor, actualmente es presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Desde hace años colabora en programas radiofónicos de índole esotérico y de misterio, como Viaje a lo Desconocido y Milenio 3 en Cadena SER, y en programas de televisión como Cuarto Milenio de Cuarto Televisión. Os dejo con Enrique de Vicente. Será él quien nos avanzará el título de su conferencia. Queridas amigas, queridos amigos, aquí estoy de nuevo tras unos días sin poder comunicarme con vosotros, aunque tengo un montón de temas de los que me gustaría iros hablando, empezando por este que voy a abordar hoy, que de alguna manera os explicaré por qué ha sido asociado para mí erróneamente a esta pandemia que estamos viviendo,
también no quiero dejar de tocar diferentes enigmas, conspiraciones, misterios históricos, como algunos que ya me habéis pedido y que voy a tratar en breve. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Juan Pablo I y otros muchos, las profecías de los papas. Por supuesto, no me olvidaré de hablar de lo que puede haber de cierto y de incierto en el 5G y sus efectos sobre la salud y sus, veremos, discutibles efectos sobre el coronavirus. Por supuesto, de vez en cuando hablaré de novedades del coronavirus. Pero bueno, deciros que he estado liado con diferentes ocupaciones, también intentando resolver problemas técnicos que irán mejorando poco a poco, pero entre otras la ocupación más importante que he tenido es intentar ayudar en la medida de lo posible en la organización del mayor evento del año en España, el cuarto Ufology World Congress, el Congreso Mundial de Ufología, el único de su talla en todo el mundo, que acoge, además de importantísimos, vais a ver este año las tremendas novedades que va a haber, y os anticipo que va a tener lugar de los días 2 al 4 de octubre en Barcelona. En cuanto el presidente del Congreso, Robin Arca, me autorice, os iré informando de las figuras de primera línea, tanto internacionales como nacionales, que van a participar en él. Realmente hay algunas que no se van a poder desvelar hasta última hora, pero serán verdaderas sorpresas. Bien, yendo al grano, con lo que quería tocar hoy es el tema de los chemtrails, esas líneas que se entrecruzan, que hacen enrejados extraños que muchos hemos observado en el cielo y que para nosotros son un enigma, mientras que para la inmensa mayoría de la gente son algo normal. Son los contrails, las estelas químicas también que dejan los aviones en el cielo. ¿Por qué hablaros de este tema? Tanto porque algunos de vosotros me lo habéis solicitado, como porque en diferentes medios, curiosamente, no hemos sido los conspiranoicos quienes hemos hablado de ello, y estoy comprobando, sí, que la grabación está bien, sino que han sido multitud de medios que no deben tener otro tema del que hablar y que, mezclando churras con merinas, han dicho que ya los conspiranoicos teníamos suficiente argumento con esta conspiración que hay realmente en torno al coronavirus. No digo que lo haya sido desde el principio, pero que ahora lo es, no tengo ninguna duda, mezclándolo con los chemtrails. Por ejemplo, la revista GQ se preguntaba, Chuck Norris, ese famoso actor de acción, cree en la teoría de los chemtrails, como cree en otras cosas, es un practicante del budismo zen. Y eso, dice, debería bastarnos para no objetar la verdad. Pues no, es que eso es una solemne tontería, como la mayoría de las cosas que dicen muchos medios. Hay otra, mucho más fundamentada, por eso os la voy a comentar, que es la revista digital turama.es. Nos dice esa revista que actualmente estadísticas confirman que el 17% de la población cree en los chemtrails, una cantidad muy superior a lo que yo hubiera pensado. ¿Por qué de adelantarnos? Que el tema de los chemtrails, entre otras muchas cosas, primero, poca claridad de evidencias y poca claridad de argumentos. Intentaré aportar algunos brevemente, eso sí, para que cuando esto lo pueda colgar en internet, no lo estoy haciendo en directo en YouTube, para evitar problemas, saltos hasta que cambie el escenario, me baje todo el equipo informático a otra planta que tiene conexión directa sin necesidad de utilizar wifi. Pero bien, la cuestión es que no quiero montarme sobre el espacio del doctor Gaona, los espacios de Iker, y por eso estos días, puesto que se me hacía muy tarde, no he emitido vídeos. La cuestión es que lo que nos dice esta revista es que cualquiera, leo textualmente, que sepa un mínimo sobre el funcionamiento del sector aéreo y cómo operan los vuelos, es conocedor de los trámites obligatorios previos que hay que formalizar antes del despegue. Y nos dice que cualquier avión que salga de cualquier aeropuerto tiene antes que presentar un plan de vuelo, especificando las intenciones de la tripulación. Y que operar vuelos de fumigación requiere de una autorización previa
ya que se utilizan múltiples pasadas a muy baja altura sobre un terreno. Todo lo contrario a lo que sucede con los supuestos chemtrails. Vamos a aclarar ese tema. Bueno, de entrada os diré, ahí sí reconoce esta revista Turama que hay una realidad, que es la geoingeniería, de la que voy a hablar hoy brevemente, y si el tema os interesa, me lo pedís, y en el futuro hablaremos más extensamente de la geoingeniería, que es de lo que deberíamos empezar a hablar, en lugar de esa palabra maldita, y que ya suena a conspiración. La cuestión es que nos dice la revista Turama que esas estelas permanentes que dejan ciertos aviones vienen cubriendo los cielos de medio mundo desde hace más de 2 décadas. Y cada vez se han vuelto más intensos. De eso es de lo que yo os quería hablar. De algo que hasta hace poco, bueno, hasta hace sobre todo una década, nadie parecía saber que existían o quería reconocerlo. No es mi caso, tanto mi mujer como yo vivimos en el norte de Madrid, en la sierra, hemos observado esas extrañas formaciones muchísimas veces y nos llamó la atención ya desde finales de los años 90. Es más, la revista Año Cero, que creé en el año 1990 y que he dirigido durante 25 años, hasta mi jubilación, ha tratado ese tema no solamente con honores de portada, sino en no menos de 7 ocasiones, y comenzó a hablar de ello en un pequeño artículo de Josep Guijarro en el año 97-98, no recuerdo ahora muy bien, cuando nadie hablaba de ello, cuando empezaban a hablar. Bien, os he de decir que un problema que tiene este tema es, primero, que por su baja popularidad no interesa a la mayoría de la gente y la mayoría de la gente no lo cree. Por eso conseguir hacer esta portada me costó muchísimas discusiones con mi equipo de redacción, con el que discutíamos todos los temas, porque es la única forma de llegar al gran público. Y ciertamente tenían razón, fue uno de los números de los ejemplares que menos se vendió. ¿A qué se debe eso? A la baja credibilidad que tiene el tema, y aquí hay muchos activistas de muy buenas intenciones, pero que de repente, por ejemplo, organizó uno de ellos, maravillosa persona, una reunión en Madrid, pero yo le advertí que no debía organizarla él solo, que debía contar con los múltiples grupos que hay, cada uno operando por su cuenta, si quería que fuera un éxito. De hecho, no tuvo lugar esa reunión. Hay también una gran defensora política de los chemtrails, que fue concejala en un ayuntamiento de la provincia de Teruel, y que lo ha venido denunciando, incluso ha participado en reuniones en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es el problema? Que ella quería tener una patina de seriedad absoluta, y cuando el equipo de Cuarto Milenio fue allí a grabar, primero no solamente no participó, sino que dijo a otros concejales de Izquierda Unida, por ejemplo, que si querían hablar, que les aconsejaba no hablar porque quitaban seriedad al tema. ¿Qué ocurrió? Que de todo eso se enteró muy poca gente. Ese es un problema fundamental. Y también en mezclar las cosas, la falta de información, y que muchas veces se presentan evidencias que nada tienen que ver con los chemtrails como tales. La cuestión es que os decía que desde hace esas 2 décadas, tanto yo como muchísima gente hemos venido observando estas estelas minuciosamente y hemos comprobado que son muy diferentes a las estelas de condensación procedentes de los aviones, pero cuidado, solo de los aviones que operan a temperaturas muy bajas, al igual que sus tubos de escape. Y voy a quitar el volumen, porque si no me van a saltar hasta el último aviso que me dé la web. La cuestión es que no ocurre eso con los chemtrails. Los chemtrails operan a una altura de entre 1000 y 5000 metros de altura. La cuestión es que en las 2 últimas décadas han sido denunciadas por varios dirigentes gubernamentales de distintos países y también por dirigentes ecologistas. Y algunos presidentes, incluso el presidente ecuatoriano Correa, prohibió que sobrevolasen su país. Pero mientras tanto los chinos
los han utilizado con otros medios de geoingeniería para que no lloviese en los Juegos Olímpicos que celebraban allí, o Esperanza Aguirre, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció haber contratado a empresas israelíes para conseguir que lloviese sobre la Comunidad de Madrid. Además de eso, hay numerosas patentes, casi un centenar, de las que compró la compañía General Electric, y muy prudentemente las cedió al Departamento de Defensa americano. Y al menos hay dos compañías que en el pasado incluían esta técnica entre sus servicios. Os diré que, como vengo observando la web desde hace más de 20 años, he ido observando los cambios y desapariciones que ha habido. El motivo reconocido de estos vuelos, reconocido oficialmente, nunca con el nombre chemtrails, sino geoingeniería, es provocar o, por el contrario, inhibir la lluvia. La gran pregunta que se hace mucha gente es que, si se trata de algo tan benévolo y tan inocente, ¿por qué tanto secretismo y por qué ninguna autoridad parece estar enterada? Porque, de hecho, para Año Cero, un colaborador nuestro llamó telefónicamente a un montón de autoridades y nadie sabía nada. Y sin embargo los vuelos estaban ahí, y luego eso se ha reconocido extraoficialmente. La cuestión es que, ya sea el motivo de estos vuelos modificar el cambio climático, como reconocen, os lo voy a comentar, muchas autoridades, y como se ha reconocido en diferentes foros, como el foro de Davos, o sea algo mucho más complejo, varios estudios indican que esas estelas tienen efectos perniciosos sobre nuestra salud. Y para mí ese sería el motivo esencial del secretismo. Os aclaro que yo considero que no tiene nada que ver con esta epidemia. Es más, os pido que por favor, quienes los hayáis observado durante la pandemia, me lo comentéis, y si es posible, a los que no los comentéis os daré un mail para que enviéis las fotos. Tenéis el mail, en cualquier caso, mirándolo en mi Facebook. Cualquiera se puede ir, Enrique de Vicente Martín, y como he empezado a hacer limpieza de amigos virtuales inactivos, y la seguiré haciendo en un futuro, quien quiera ser amigo virtual mío no tiene más que ponerme un mensaje indicándolo, y hay hueco para todos, y lo va a seguir habiendo. Y a través de ese medio podéis publicar esas fotos. Es el mejor sistema, creo yo. Estoy improvisando, obviamente. La cuestión es que en decenas, no, más que decenas de ocasiones, que están muy bien documentadas oficialmente, que se remontan a los años 40 y sobre todo a los 50, con más actividad, y luego en los 60, guerra de Vietnam, etc., gobiernos como el norteamericano han realizado experimentos y amplios programas que han tenido consecuencias nefastas para sus propias poblaciones y sobre todo para las extranjeras, como ha sido en Vietnam. Así que nadie puede llamarnos paranoicos si sospechamos de todo esto. Y la gente debe saber la verdad. Y a mí me da lo mismo lo que me llamen, porque voy a seguir proclamando mi pequeña verdad, si de algo sirve. Estoy aquí para hablar de ello, de esto y de otras cosas, no para ignorar las evidencias como avestruces, como hacen la mayoría de los científicos y políticos que se permiten hablar de ello, mirando para otro lado, negando. Negar las evidencias es querer vivir en la ignorancia, y además es ser cómplices de algunos tentáculos del sistema a los que parece importarles poco la salud y los derechos de los ciudadanos. Y os digo una vez más, no hay peor ciego que quien no quiere ver, y no hace falta más que, ahora no, en otros momentos, ahora yo no los he visto, mirar al cielo. No hay peor ignorante que quien no desea saber. Y yo considero, siguiendo siempre la línea de Orwell, que el deber de cualquier informador honesto es investigar las evidencias de forma objetiva y exponerlas de forma valiente, para que el público decida por sí mismo y exija a los gobernantes explicaciones sobre algo que puede estar afectando a su salud y a sus derechos y libertades. Bien, la cuestión es que os hablaba antes de que esta página hablaba de un 17% de creyentes.
Yo en una encuesta un poco antigua en Estados Unidos comprobé que solo el 5% de los norteamericanos que creen en casi todo, creen en los chemtrails. Claro, porque no les informa de ello los medios serios, el mainstream, salvo para negarlo. Y los activistas pro chemtrails, os digo, no han estado actuando inteligentemente. Porque no se trata de creer, como en el caso, decía en un programa, en uno de los 5 programas de Cuarto Milenio que ha dedicado a este tema, como con los ovnis. Los ovnis están ahí, otra cosa es lo que sea. Se ven, por lo tanto existen. Y además, la geoingeniería, y este es uno de sus procedimientos, y lo podéis encontrar documentado en alguna de las versiones de la Wikipedia, no la española, en otras de la española se retiró, es una realidad, cómo esparcen esos rellenos. La cuestión es que tanto Greenpeace como los verdes en España se han negado a seguir hablando del tema si no había pruebas científicas. Es más, ha habido un político y científico, Pablo Echenique, aparentemente contestatario contra el sistema, que en una rueda de prensa en 2015 le preguntaron y dijeron, esas cosas de cuarto milenio, son cosas de cuarto milenio. Y dijo, cuarto milenio es entretenimiento y los chemtrails son nubes. Y se quedó tan tranquilo, sin examinar ninguna evidencia. Y no vamos a lograr que las examinen nunca, y menos si sigue habiendo esta desorganización de la maravillosa gente que quiere denunciar todo esto. Insisto una vez más, el deber de la ciencia es examinar las evidencias, nunca negarse a observarlas. Solo así se avanza. Si no se hubiera hecho de esa manera, no habríamos avanzado nunca. Se nos ha dicho en algunos medios que la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con otra organización, analizó 4.000 muestras de suelos sin anomalías alarmantes, salvo mercurio en 2 zonas. Pero eso no equivale a estudiar los chemtrails. Os recuerdo que a raíz de un debate que tuvimos en Cuarto Milenio, se pidió a la gente, a la buena gente, que sois todos vosotros, que enviaran muestras. Se sometieron a examen muestras de esas cosas que hemos visto muchos. Yo aquí, en la zona donde vivo, un vecino mío, el pintor Juan del Pozo, me mostró esas evidencias sobre los coches, cómo después de haber chemtrails en esta zona a baja altura, había como unas pequeñas motitas de plata que no existían en los coches que dejamos fuera. Y cuando se hizo el análisis de esas evidencias, sí, se encontraron anomalías inexplicables. Anteriormente, Cuarto Milenio, en 2013, estuvo en la zona de La Guareña, en Zamora, que os hablaba, pues creo que os dije Teruel, donde estaba esta activista, y ahí se vienen observando por parte de los agricultores desde 1999. Presentaron una denuncia ante el Seprona. Cuarto Milenio logró fotos espectaculares, también se las dieron gente de la zona, y los propios reporteros de Cuarto Milenio, creo que encabezados por Francisco Pérez, llegaron a verlos, junto con Luis Mí, un ecologista y colaborador entonces del programa que le acompañaba, y tomaron muestras de tierra con partículas de aluminio cuya nivel de concentración muy alto puede ser dañina. También habían observado fibras gruesas que son habituales en estos casos, pero no lograron examinar eso porque se deshacen al poco tiempo. Luis Salamancos, que en una ocasión posterior dictaminó que era absolutamente anormal lo que se había observado, vio en ese caso que la acidez de la tierra era normal y decía que las fumigaciones con fósforo y aluminio son habituales. Bien, como ya se me va yendo el tiempo y tendremos que seguir hablando del tema, os diré que la palabra chemtrail deberíamos irla desterrando, porque es un desafortunado neologismo inglés, una abreviatura que significa estelas o caminos o recorridos químicos, chemical trail, derivada de la que técnicamente designa a las estelas de condensación que dejan los aviones, que son los contrail, en determinadas condiciones atmosféricas a grandes alturas o en zonas como la Antártida.
Pero es desafortunado, ¿por qué? Porque todos son chemtrails, todos son estelas químicas, los otros también. Deberíamos hablar, como hizo el grupo Belfort, de científicos que se reunió en Holanda, creo recordar, y que luego se deshizo como tantos otros, o mejor, de geoingeniería. Para terminar este vídeo, os explicaré qué diferencia los chemtrails de los contrails que dejan los aviones. Los contrails, os decía, se dan a gran altura, y las estelas de vapor que dejan pueden existir en dos formas: gotas de agua o cristales de hielo. Los principales factores en la formación de esas estelas de vapor, os decía, son la temperatura del aire y la humedad. Y os decía que se ven en esas frías alturas superiores, pero no en las que se dan los chemtrails. La cuestión es que esas estelas de vapor empezaron a convertirse en algo común durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombarderos empezaron a volar a alturas superiores a los 30.000 pies. Algunas, ciertamente, de esas que dejan los aviones se convierten en cirrocúmulos, que son esas nubes que a veces también se forman con los chemtrails, por lo tanto no nos confundamos, y esos se desvanecen al ir cayendo con aspecto sedoso, dando lugar a una formación que los meteorólogos conocen como virga. Bien, hay otra diferencia fundamental. Mientras que los contrails de los aviones se disipan, los chemtrails son mucho más persistentes, no desaparecen y permanecen mucho más tiempo en suspensión. E insisto, no están a gran altitud, sino entre 1 y 5 kilómetros de altura. Los chemtrails, además, frecuentemente se entrecruzan entre sí, dos aviones jugando al 3 en raya, y forman retículas, redes, que al irse diluyendo forman nubes longitudinales que se cortan súbitamente y luego después se vuelven a formar dejando huecos entre ellas. En ocasiones, solo en ocasiones, esas nubes y esos aviones y sus estelas recorren el cielo de un extremo a otro. Otra diferencia: las nubes que dejan los chemtrails frecuentemente están rotas, como se decía, con un vacío en su trazado, que algunos han atribuido al cambio de bombona con el que dejan eso, o de tanque con el que van esparciendo esa sustancia, os digo, utilizada en geoingeniería. Otra diferencia es que frecuentemente esos aviones que actúan conjuntamente, 2 o 3 aviones, dan media vuelta para dejar nuevos trazados. Frecuentemente los chemtrails son trazados paralelos, o bien en rejilla, 2 así y 2 así, o en cuadrados. Se mezclan lentamente hasta formar neblinas o nubes. Solo a veces forman una X o una S. Y os digo, pensarlo, razonarlo, a ningún piloto le pagan para que malgaste, ni me permiten si es militar, para que malgaste su tiempo y su combustible jugando a los 3 en raya o dando vueltas como entretenimiento. Y os digo ya, está comprobado que no son vuelos acrobáticos y mucho menos de entrenamiento, ni tampoco de evacuación de aviones que están a la espera que evacúan el combustible. Confirmamos ya varias veces que la patrulla Águila del Ejército no hacía eso y no estaba operando en esos días. Hay otro motivo más que diferencia los chemtrails, y es que por la difracción de la luz solar, en algunas de esas neblinas formadas por ellos se forma una coloración anaranjada o arcoirisada, que es diferente en diferentes ocasiones en brillo, en iridiscencia y en color a la que dejan los aviones normales. En otras ocasiones, pocas, son oscuras en su interior o ribeteadas de negro. Otra diferencia es que después de que operan los chemtrails, las plantas en ocasiones y los cristales de coches, como yo he observado aquí, son cubiertos por partículas brillantes o por filamentos. En muy pocas ocasiones, muy pocas, se ha visto que caía un gel marrón rojizo de aeronaves
debajo. Bueno, pero yo esto no lo relaciono con los chemtrails que estamos observando. Y eso ha sido observado por gente en el pasado y documentado, por ejemplo, entre otros, en una serie de documentales que se titulaba Misterios sin resolver. Muestras de esa sustancia han sido analizadas en diferentes laboratorios tras ser recogidas de paneles de revestimiento exterior en aluminio en 2 estados distintos de Canadá y con un año intervalo entre ambas incidentes. Y fueron analizados en 1999 por Margareta Herminia Cassini, que tenía una formación universitaria en ciencias de la salud, pero sus conclusiones son muy amplias de detallar aquí. Pero os añado algo más sobre la gente que sigue negando que eso no ha ocurrido nunca. Hay un caso concreto muy bien documentado, y no por cualquiera, por uno de los mayores expertos internacionales en bioterrorismo y sobre todo en guerra meteorológica, que es el doctor Leonard Colley. Digo era porque no sé si sigue vivo. En 1994 el doctor Colley declaró ante el Senado americano que el Ministerio de Defensa americano estaba experimentando con armas biológicas y con la modificación del clima y con los terremotos. Y entre otras cosas en las cuales basaba su acusación, que era una acusación bastante notable, en los testimonios de ciudadanos de California que habían observado cómo aviones militares dispersaban sobre el pueblo de Oakville una sustancia gelatinosa, a raíz de lo cual habitantes de ese pueblo habían caído enfermos y muchos animales domésticos habían muerto. Cuando se analizó esa sustancia, el doctor Colley asegura haber descubierto en ella células sanguíneas humanas que no venían a cuento, que estuvieron ahí, entre otras cosas, y una proteobacteria que ciertamente sí puede encontrarse en suelo y agua, pero no en esas cantidades. Os recuerdo quién es el doctor Colley, profesor de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Es un brillantísimo experto en bioterrorismo y medicina del terror y muy crítico con el secretismo oficial. Al menos lo era entonces, hasta los años 90. En 1988, Colley publicó un libro fascinante prologado por un senador americano. Se titulaba, os leo textualmente, Nubes del secreto, las pruebas de gérmenes bélicos realizadas por el ejército en áreas pobladas, y luego otros 9 sobre bioterrorismo. ¿Qué ocurre? Después ya dejó de hacer este tipo de declaraciones sensacionales. Yo creo que actuó con más prudencia y por su buen trabajo, yo creo que también gracias a eso, fue premiado por muchas instituciones importantísimas del sistema, como por ejemplo las fundaciones Rockefeller y Mellon. Ha sido colaborador de medios tan importantísimos a nivel mundial como la revista Scientific American, que en español se conoce como Investigación y Ciencia, o el periódico New York Times o Washington Post. Bien, ya se ha hecho excesivamente tarde, tan solo deciros que está súper documentado los experimentos que ha hecho sobre todo el ejército americano durante medio siglo. Y si tenéis interés, en otro momento os hablaré de ello. Y que no solo eso, sino que en 2001, en octubre del 2001, semanas después del 11S, el senador Kucinich abrió el debate político en Estados Unidos, presentando en el Congreso un texto de una ley que proponía de preservación del espacio, en el que hablaba de armas de todo tipo prohibidas que podían estarse utilizando con fines terribles para la población. En el primer texto que presentó, que se rechazó, mencionaba a los chemtrails, no en los otros 3, donde no se mencionaba esas estelas químicas en un listado de armas para controlar el clima y cuya prohibición propuso sin éxito. La cuestión es que a raíz de eso el gobierno americano negó repetidamente su existencia, pero Kucinich respondió: la verdad es que hay un programa completo en el Departamento de Defensa llamado Visión para 2020,
Visión para 2020, que está desarrollando estas armas. Y en una audiencia pública en Santa Cruz, en California, en junio de 2003, Kucinich volvió a confirmar la existencia y el uso real de este arma climática, diciendo: los chemtrails son reales. Los han defendido en otros muchos sitios, pues por ejemplo, entre otros, la líder del Partido Verde sueco, Pernilla Hagberg, y otros muchos dirigentes. Según Pernilla Hagberg, las fumigaciones son fruto del esfuerzo conjunto de Estados Unidos, la CIA, la NSA y el propio gobierno sueco, en el caso de su país, para modificar las condiciones atmosféricas a través de la dispersión deliberada de aerosoles de pulverización. Y nos advertía entonces que en esa peligrosa mezcla de aerosoles encontramos diversos componentes químicos que, además de metales como el aluminio y el bario, contaminan las capas freáticas del planeta, es decir, los acuíferos subterráneos. Sabemos que la ONU, la fundación de Bill y Melinda Gates y diversos grupos respaldados por esa fundación, recientemente, en la década pasada, se han visto obligados a admitir que esas fumigaciones se llevaban a cabo y que las partículas emitidas no son las de los aviones normales. La excusa que han propuesto es que de alguna manera iban a salvar el planeta de los devastadores efectos del llamado calentamiento global o cambio climático. Bien, hasta aquí llegamos. Si os sigue interesando el tema, lo desarrollaré más ampliamente, tanto este tema como la geoingeniería. Y quiero adelantaros que lo inquietante es que Obama, durante su reinado, nombró comandante de toda la ciencia de su país a un ambientalista muy polémico, John Holdren. John Holdren cree que la ciencia de la ingeniería será de gran ayuda para combatir el calentamiento global y estableció una férrea defensa de su puesta en marcha, apoyando sin duda de ningún género el proceso de liberar a la atmósfera partículas de bario, de magnesio, de aluminio, nanofibras, esporas de bacillus. Os digo, os estoy leyendo cosas textuales de informe, y otros productos químicos de la sangre que permitan reflejar la luz del sol lejos de la Tierra. Es lo que se conoce como proyecto escudo. El gran problema es que Holdren, que fue nombrado comandante de la ciencia por Obama, con el propósito de que dirigiera la guerra contra el cambio climático, era ya en los años 70 un furibundo defensor de la necesidad de disminuir la población, y este es un problema que a lo mejor sí conecta con lo que ahora nos está pasando. Nada más, queridas amigas y amigos, que daros las gracias y espero colgar este vídeo a tiempo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.